Buen día, bienvenidos una vez más. Estamos actualmente todavía en la unidad uno, en lo que respecta a los módulos de introducción a las relaciones públicas. Por eso, la semana pasada, la sesión pasada, los mandé a visualizar una película realizada en el año 2006, basada en o inspirada en unos hechos del año 1997 en Inglaterra. Este, la película de Queen narra un hecho de relaciones públicas realmente importante. Y ahora quiero hablar con ustedes un poco de eso que identificaron de relaciones públicas después de ver la película, relacionado con la clase que tuvimos anteriormente. Entonces, primero, la primera pregunta acá sería, y es como que la más básica de todas. Es un caso de relaciones públicas, pero dirigida a qué institución. ¿Cuál es la institución que necesita llevar la práctica de relaciones públicas en el caso de la película? Pueden escribir por el chat o por favor también pueden hablar y prender sus cámaras 2 segundos. Los escucho a los que vieron la película, que aquí va. ¿Cuál era la institución que necesitaba las prácticas de relaciones públicas o que necesitó prácticas de relaciones públicas para el momento? Ok, Katherine, ¿alguna otra respuesta? Ok, muy bien. Fíjense, por el chat nos están comentando que quienes necesitaban o quienes necesitaron las acciones de relaciones públicas fue directamente la corona británica. Ellos necesitaban generar una buena imagen para con el pueblo inglés y también la del Parlamento al ser un primer ministro nuevo. Ok, fíjense. Eh, si bien es cierto, la mayoría de nosotros o no habían nacido o estábamos muy pequeños. Y sin embargo, es un caso, o sea, la muerte de la princesa Diana es algo que nosotros conocemos o hemos escuchado hablar en algún momento, indiferentemente de que no somos parte de Reino Unido, sino que estamos, de hecho, en otro continente. Entonces, es un hecho, es un hito histórico. Por eso seleccioné precisamente esta película, porque no iba a ser tan ajeno como quizás ver otra película de relaciones públicas, que hay muchas, pero este era un caso un poquito más cercano, un caso que quizás podíamos ver un poquito más sencillo, o sea, iba a ser más sencillo de analizar, a pesar de que el sistema de Venezuela es una república, no es una monarquía. Entonces, si bien es cierto que hay dos elementos sumamente importantes dentro de la narración histórica del hecho, como lo puede ser el primer ministro Tony Blair, que apenas recibía el cargo y fallece la princesa Diana. Hay que tomar en cuenta la importancia de la visión. Y si se dan cuenta, el primer ministro pudo haber realizado relaciones públicas más hacia, o sea, de dos maneras. Una, como por muchas cosas que obviamente hay como elementos en la película que quizás no son reales. Sin embargo, esta es una película realizada con bastantes puntos de investigación, o sea, es lo más real posible. Y
podemos ver elementos de cómo, a pesar de que el primer ministro sí, él tenía que ganar popularidad, él jugó igual a cuidar la imagen de la corona, por encima de lo que él pudo haber ganado en contra de la corona. O sea, él buscó la manera de salvar la institución, también por un hecho de que tiene una afinidad a dicha institución. Y aquí es un poco a lo que venimos comentando desde la semana pasada, de lo que es, de la importancia de la identidad de estas organizaciones, de estas instituciones. Porque si el primer ministro no se hubiese sentido identificado con la corona, si él no admirara a la reina por su recorrido, por el hecho de que era una niña cuando recibió la corona, y de todo lo que ha tenido que pasar ella, él quizás la empatía que se genera en las acciones del primer ministro hacia la corona hubiesen sido distintas. Obviamente, el hecho de tomar acciones como las que tomó para manejar la situación ante la crisis que se estaba presentando fueron muy pertinentes. Entonces, el hecho principal acá, en efecto, es ese. O sea, se trata de una estrategia de relaciones públicas directamente para cuidar la corona. Obviamente, acá otro de los elementos que influye, y vamos a ver si lo comentan o ver cómo influye el contexto. ¿Qué elemento del contexto identificaron que también hizo un papel importante dentro de las acciones de la reina? O sea, ¿cuál es ese factor del contexto que hace o genera los cambios o que tiene que generar cambios? ¿Y qué es aquello que quizás le hace ruido a la reina, en este caso particular? Ahí medio les dije la respuesta, pero bueno, un poquito para ayudarles. O sea, la idea es analizar la película, identificar estos factores que pudimos hablar en la clase pasada y, e identificar a unas personas puntuales. Entonces, obviamente acá el protagonismo, la reina y el primer ministro, salvando la corona. Pero hay un elemento importante desde el punto de vista de la personalidad de la reina, por lo que se llega a la crisis. Entonces, ¿qué creen ustedes que es eso? Bueno, profe, yo no pude ver la película, pero sí sé un poco de esa historia porque, bueno, he visto muchas series y documentales sobre la historia de la monarquía británica y yo creo que ahí uno de los factores más importantes es que desde tiempo antes, la reina y toda la corona, toda la institución ya tenía cierto rechazo hacia Diana de Gales, o sea, un rechazo muy alto, no por el divorcio en sí, sino porque era una persona que tenía mucha popularidad, era una persona que era muy amada por el pueblo de Gran Bretaña, de todo el reino, y por otra parte tenía mucha más popularidad de la que tenía la propia monarquía, mucha más popularidad de la que tenía la reina y también el príncipe de Gales. Entonces, obviamente, yo creo que la reina no quería realmente hacer nada con respecto a la muerte de Diana. Sin embargo, fue obligada a eso en parte porque si no lo hacía, evidentemente eso iba a crear una gran crisis de popularidad para la monarquía con respecto a la gente. Y eso lo podemos ver en diferentes series, porque de hecho hay un momento, creo que eso lo vi en un documental, en donde la reina y el duque de Edimburgo salen como del palacio y estaban viendo un montón de flores que estaban ahí al frente del palacio por la muerte de Diana, o sea, una cantidad inmensa de flores. Y la gente que estaba ahí, que eran miles de personas, le preguntaban a la reina que por qué no estaba triste, por qué no estaba llorando, creo que era algo así. Y eso obviamente hacía pensar que la gente realmente sentía que la reina no estaba interesada por la muerte de ella, o sea, que nunca la quiso y todo eso. Y bueno, ella tuvo que, creo que fingir, o no sé si lloró realmente, pero tuvo que hacer varias cosas ahí para que la gente pensara, oye, mira, si ella estaba interesada por esto, Concha está triste, se va a hacer cargo de los nietos.
pero fue todo un tema, ¿no? Porque eso puso en juego a la monarquía durante varios años. Entonces yo creo que va por ahí la cosa. Sí, de hecho, precisamente por eso elegí este caso, porque a pesar de que en The Queen se narra específicamente esta crisis o este momento desde el punto de vista de relaciones públicas, el caso es un caso conocido, es un caso que sí. En efecto, muchas de las cosas que estás comentando ahorita fueron imágenes en la película y ahí es que vemos, y me encanta que lo toques, el tema de lo que es el público interno y de lo que puede ser el público externo. Cuando hablamos de la monarquía, si bien es cierto, ellos intentan tener su vida privada hasta cierto punto, son figuras públicas. O sea, son figuras públicas. Entonces, si bien es cierto que a lo interno, quizás la relación entre la monarquía y Diana, no llegó a calar del todo. Diana tuvo mucha popularidad, era una persona más sencilla, estaba en diferentes entornos, entonces, claro, es ese tema de, mira, no cumples con los pasos de la monarquía, no formas parte de lo que estamos acostumbrados en la institución. O sea, ella no se identificó como tal, como la institución. O sea, ella no se identificó o no se halló, no se vio dentro de la institución después. O sea, me imagino que en algún momento, cuando se casa con Carlos, o el príncipe Carlos, ahí había alguna afinidad. De hecho, incluso tenía que haber alguna aceptación por parte de la reina y del príncipe Felipe, porque del duque, porque si no, no se hubiesen casado por el tema de la misma institución. Entonces, es un tema de que, bueno, luego esta persona no se identifica con la organización, pero el público externo la sigue relacionando con la realeza. Entonces, la sigue relacionando parte desde un enfoque distinto. Entonces, es bueno, ella es de la realeza, pero se parece más a nosotros, pero hace cosas como nosotros. Pero entonces eso también es lo que cala un poquito en el hecho de que tiene que ser con como que la princesa del pueblo, o sea, que después le dan como ese título, la comunidad, o sea, la gente de Inglaterra es quien le da ese título. Tendrá que ver con la relación familiar. En la película la reina dice que no quiere ver este evento como un asunto político, sino público. Esto tiene que ver también por un tema de tradición. Usualmente, bueno, no sabemos porque no vivimos una monarquía, es más un tema histórico. Este, es un hecho de costumbre. Probablemente en la realeza, cuando hay asuntos privados, bueno, ellos tienen por lo menos eso, en el caso de que alguien fallezca, que no sea como la reina o, bueno, como las reinas, porque Elizabeth I estaba viva todavía, y quizás era eso, o sea, como que el drama, y ella lo dice, o sea, ¿por qué la gente me tiene que ver llorar si es algo que yo puedo hacer o debo hacer de manera privada? O sea, ¿por qué eso tiene que ser público? Diana era una figura súper pública, de hecho, si ven la lista, cuando se hace la comparación de la lista de invitados, eh, se siguen invitando figuras públicas. Entonces, claro, es un quiebre de lo que viene siendo lo tradicional de la monarquía, o sea, todo ese aspecto que tiene años, o sea, cientos de años de tradición y de repente se empiezan a quebrar por la actuación o por las actuaciones de Diana. Pero esto precisamente no es un tema de la princesa Diana, es un tema del contexto, es un tema de globalización, es un tema de, mira, están los medios de comunicación, se empiezan a difundir más cosas, se ven entonces los actos, si de hecho siempre una de las cosas que quedó como pendiente el hecho de el papel de los periodistas, de los paparazzis, en la vida privada de Diana. O sea que la vida de ella dejó de ser privada, pero yo creo que a un 100%. Entonces, de hecho, se dice que el accidente de tránsito en París fue también por huir de los paparazzis. Entonces, eh, ella ya no era una figura privada en ningún aspecto de su vida. O sea, ya
para el momento, para la época, como que todo el mundo quería saber qué era lo que ella hacía. Entonces, eso también era cosa de que, por lo menos, si se fijan, también hay una parte donde ella está reunida con el primer ministro y la llaman como que, bueno, debe ser Diana otra vez. Y no era Diana precisamente por su muerte, era Diana porque, bueno, porque unas fotos, porque estaba saliendo esto y aquello. Entonces, es ese contexto de que genera cambios dentro de las instituciones. Entonces, de hecho, eh, eso quizás fue una de las acciones que después hace cambios en la realeza. Entonces, fíjense algo importante también. A nivel público, para la época tenemos radio, televisión. Imagínense si hubiesen existido las redes sociales. O sea, al menos como se manejan hoy en día, para el año 97. O sea, el contexto hubiese sido distinto todavía. O sea, hubiese sido quizás el impacto de la opinión pública, o de todo esto que se genera como de fuerza desde el público hubiese sido peor, porque en efecto, aparte la reina en uno de los momentos que trata con William y con Harry, que no vean televisión y que no vean los periódicos, pero sí pasa lo de las flores, Tony. Este, o sea, la cantidad de flores, la cantidad de gente que se pueden ver en las tomas que siempre son tomas de archivo, las que se utilizan en este tipo de películas, o sea, no son como regrabadas, sino que buscan los archivos de video que ya habían para la fecha y uno ve y uno dice, wow, o sea, qué increíble que haya pasado una cosa así. De hecho, luego la reina tiene que ceder a las opciones recomendadas por el primer ministro porque, en efecto, la corona estaba a ese punto por el cambio global, por el cambio de la gente, perdiendo popularidad, porque la popularidad de Diana era mucho mayor. Entonces sí fue un hecho de que la gente lo consideró como eh, un hecho de indiferencia. Recuerden que cuando se trabajan con públicos externos, si bien es cierto, está la identidad de la organización que quiere llevarle una imagen al público, el público no siempre va a entender o va a hacer esto que le estamos diciendo desde el punto de vista institucional. No sé si me explico con esta parte. Si bien es cierto, se dirige un tipo de contenido, se dirige un tipo de mensaje hacia el público, a veces el público puede entender una cosa distinta si no se hace de la mejor manera. O sea, para la reina es normal o es costumbre o es tradición ciertos tipos de acciones. Pero para la gente de afuera de la monarquía, no. Para ellos, como también se menciona en un momento, es una simple bandera. El emblema del estandarte de la corona es totalmente distinto para lo que es el público interno, o sea, para lo que representa la corona, dentro de la corona, y para lo que es afuera. O sea, para la gente de afuera ya era un emblema que, bueno, cuando hay luto, la bandera se iza a media asta. Porque si hay luto nacional, o sea, porque si todos nos estamos muriendo por Diana, porque si todos estamos llorando, porque si a nivel mundial hay declaraciones sobre el fallecimiento de la princesa Diana, porque la reina no. Entonces, es como, ¿por qué la reina no? Claro, por sus hechos de relaciones internas que tenía con la princesa. Entonces, a ver, en este caso, ¿en dónde podrían identificar la figura de liderazgo en relación a estas acciones de relaciones públicas que se tomaron para la fecha? A ver quién me dice o quién identificó al líder acá y por qué. No solamente identificarlo porque, bueno, identificarlo está fácil en relación a la película, pero ¿por qué?
¿Los consejeros de quién, Catherine? Ok, importante acá. En este caso, la figura de liderazgo, recuerden que el líder es empático, se pone en la posición de las otras personas, se identifica, toma acciones relacionadas para el bienestar. Y en este caso particular de lo que se muestra en la película, quizás no fue del todo lo que pasó en la realidad, pero aquí la figura de liderazgo la tiene el primer ministro. Es correcto. Porque el primer ministro no está pensando solamente en los intereses de él como primer ministro, que la tenía bombita para cambiar muchas cosas, sino que se pone en los papeles, en los zapatos también de la corona. Se pone a disposición del pueblo, de la corona y de su cargo, y logra un equilibrio importante para que ninguna de las tres cosas caiga. Si bien es cierto, sí, obviamente, este, hace muchas acciones que, bueno, este, le dan mucho plus a su cargo o a sus primeros discursos, también cuida muchísimo el tema de la corona, cuida a la reina y es el que hace, por lo visto en la película, quien influye a la reina para que tome las acciones que tiene que tomar, porque de hecho los propios consejeros del ministro lo estaban casi que ligando a, mira, este presidente, o sea, acaba con la monarquía, es el momento perfecto, tienes todo en tus manos para decir que la monarquía no sirve, o sea, básicamente, pudo haber hecho eso, porque estaba en un clima muy, muy, muy fuerte, en donde la monarquía estaba en riesgo. Entonces, sí, es importante que quienes no han visto la película, por favor, la puedan ver otra vez. Hay cuatro elementos que para la reina fueron un quiebre, como lo fue izar la bandera media asta, el hecho de volver a Londres antes del funeral. Pasó una semana desde que ella falleció a cuando le hicieron el funeral y durante toda esa semana la reina no estaba en Londres, estaban de vacaciones. Eso es otra cosa que puede disgustar, o sea, tu pueblo se siente mal y tú no estás aquí. El discurso que ella no quiso dar porque Diana no era de la realeza, entonces ella como que, bueno, es cualquier persona, no tengo por qué hacerlo. Entonces, eso es algo que pega también al público, porque sí, es cualquier persona, pero para nosotros no es cualquier persona. Entonces, qué chimbo que tú consideres como cualquier persona, alguien que fue de tu familia por 10, por 15 años aproximadamente. Este, y el hecho de rendirle honores a la urna, eso era básicamente rendirle honores a un civil. Entonces, la reina de Inglaterra rindiéndole honores a un civil. Para el contexto de la monarquía, eso era algo que nunca antes se había hecho. Entonces, es por eso que entra como que este tipo de conflicto. Aparte, recuerden que es el contexto de la reina, o sea, ella creció bajo ciertas condiciones, bajo ciertas costumbres, y luego era inimaginable para ella, o era como súper raro, o sea, era un quiebre muy fuerte de lo que venía haciendo su desarrollo, hacer esas cosas. Pero el ánimo estaba revuelto por la prensa, la gente estaba en estado de shock, estaban muy lastimados, estaban tristes, y la institución no estaba. Entonces, era importante cuidar la imagen de la monarquía en ese momentico. Porque bueno, era un tema de herencia de valores y costumbres que estaban muy arraigados en la institución. Y aquí viene un poco lo que es la importancia y lo que demuestra que siempre pueden haber cambios. Y esto pasa en instituciones milenarias como lo puede ser la monarquía y pasa también en instituciones normales, en instituciones pequeñas, en instituciones grandes, en organizaciones y en empresas, que, bueno, se crean bajo unos pilares, bajo unos factores, bajo un entorno, pero si el entorno cambia, los pilares y los valores también pueden cambiar. Se tienen que adaptar al entorno, porque si no, simplemente desaparecen.
Entonces es importante tomar estos aspectos en cuenta. Les pasé el enlace para que quienes no la han visto la puedan ver. Ahí no la tienen que descargar, ahí la ponen a reproducir y ya, no pasa nada. Este, Diana cuando fallece tenía apenas un año, poquito más de divorcio, y por lo menos en el protocolo que se utiliza para el funeral es el de la reina Elizabeth I, y ella no fallece, o sea, ya estaba listo, era el que estaba listo, por un tema de premura es que lo hace, mira, sí, hay que hacerlo público, no se puede hacer privado, no se puede hacer privado porque las condiciones no lo permitieron. O sea, ¿cómo haces tú un funeral privado cuando tienes a miles de personas a las afueras, en las calles, en toda tu ciudad? O sea, es básicamente imposible y son ese tipo de acciones y ese tipo de análisis con el público que dieron el resultado a esta situación. Entonces, se utiliza el protocolo de funeral que se iba a utilizar para la reina Isabel I, para la reina Elizabeth I, y estamos hablando de 1997. La reina falleció en 2002, o sea, todavía 5 años después. O sea, se pudo haber organizado el protocolo otra vez y organizado mejor, pues. Pero es eso, o sea, es cómo los cambios, cómo el entorno influye y cómo el papel de las relaciones públicas juega tanto al interno como a lo externo para mediar y crear un equilibrio sin afectar mucho lo que son los valores de la organización, pero respondiendo a los factores externos que sí te están afectando. O sea, fue un momento de crisis, fue un momento que en ningún momento esperaron y es algo que los obligó a hacer cambios. Y de hecho, como Carlos intenta como que por encima de la reina ponerse de acuerdo con el primer ministro, como que mire, yo estoy de tu lado, tienes mi apoyo, yo veo que hay que modernizar, que los cambios, que esto y aquello. Entonces es un poco ver cómo este, influye el tema de las posiciones de poder, porque entonces también en ese momento Carlos estaba pensando que en algún momento iba a ser rey. Entonces, él también necesitaba cierta popularidad que si en ese momento él, como ex esposo, papá de los hijos de Diana, no hacía con su público, bueno, ya eso a él le iba a dar como que una cruz de por vida ahí en lo que iba a ser ese reinado que no ha llegado. Pero bueno, la otra parte de la sesión va a ser más breve, va a ser la parte conceptual que tenemos que ver hoy, pero quería hablar con esto primero con ustedes. Quienes no han visto la película, por favor, véanla otra vez o véanla. Y quienes la vieron, piensen un poco estos elementos que hemos considerado, la herencia, las bases de la institución, el liderazgo y las acciones de plan, tanto para público interno como para público externo, para que puedan poner en práctica un poco más el caso de las relaciones públicas y lo que hemos podido ver en clase. Voy a detener la grabación.